Bueno, lo que vamos a ver ahora es el despeje de la malla de salida, que nos va a permitir encontrar la otra coordenada de la recta de carga donde está el punto de trabajo, que es la tensión colector-emisor. Vamos a plantear nuevamente, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, vamos a plantear la ecuación de la segunda de la malla de salida, que va a ser BCC y va a ser igual a la suma de la caída de tensión que tenemos acá en la resistencia de colector. Esa caída de tensión va a ser positiva acá y negativa acá. Luego tenemos la tensión colector-emisor y luego tenemos la caída de tensión en la resistencia de emisor, que ya está marcada. Entonces BCC va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia de colector más la tensión colector-emisor más la caída de tensión en la resistencia de emisor. ¿Sí? Nuevamente reemplazamos cada caída de tensión por su valor. Esta va a ser la corriente de colector por la resistencia de colector. Esta es la tensión colector-emisor más la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Como ya vimos hace un ratito, la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Entonces, reemplazando esto en la ecuación de esa de arriba, ¿sí? Vamos a tener que BCC va a ser igual a IC por RC más BC más corriente de colector por resistencia de emisor. Nuevamente, en dos términos tenemos el valor de la corriente de colector. Entonces lo que vamos a hacer es sacar factor común. Nos va a quedar que BCC va a ser igual a la corriente de colector por la resistencia de colector más la resistencia de emisor más la tensión colector-emisor. ¿Sí? Y de ahí vamos a despejar la tensión colector-emisor, que es la otra coordenada que nos falta para definir el punto de trabajo. Decimos que la tensión colector-emisor va a ser igual a la tensión BCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector más la resistencia de emisor. ¿Sí? Entonces esa ecuación nos permite definir el otro punto de la recta, de la otra coordenada del punto de trabajo dentro de la recta de carga del transistor. En este eje tenemos tensión colector-emisor, con esa ecuación encontraremos un valor determinado, luego tendremos otro valor de corriente de colector, que lo habíamos definido, lo habíamos encontrado con la ecuación que vimos en el video anterior, y eso nos define un punto de trabajo, que será un punto dentro de una recta de carga. ¿Sí? Un punto dentro de una recta de carga. No lo vamos a ver, pero si nosotros acomodamos esta ecuación poniendo como variable dependiente IC y variable independiente BCE, que es la que se encuentra en el eje de las X, esa ecuación cumple con ser la ecuación de una recta, que es precisamente la ecuación de esta recta que tenemos acá, que se llama recta de carga. ¿Sí? Esa ecuación contiene todos los posibles puntos de funcionamiento del transistor. ¿Sí? El transistor puede funcionar en cualquier lado sobre esa recta. No puede estar trabajando acá o trabajando acá. Sí o sí sobre esa recta. ¿Sí? Para poder dibujar una recta uno tiene dos opciones. O necesita dos puntos, ¿sí? O necesita un punto y una pendiente. ¿Sí? Nosotros acá, si tuviésemos solamente este punto, necesitaríamos tener la pendiente de la recta para poder dibujarla. ¿Sí? La otra opción es tener los valores máximos. Este es uno de los valores máximos, que se encuentra en BCE igual a BCC, o sea, la BCE máxima va a ser igual a BCC, y luego tenemos un punto acá de IC máxima, que es igual a BCC sobre RC más RE. ¿Sí? De esa forma nosotros podríamos trazar la recta de carga. Yo tengo un punto acá y un punto acá, pongo la regla y trazo la regla. Si yo tuviese un solo punto, ¿sí? Sé por dónde pasa, pero puedo inclinar la regla de distintas formas. Entonces, si tengo un solo punto, la otra opción es tener una pendiente. Esta es la recta de carga del transistor. Este se llama punto Q, que es de todos los posibles puntos de funcionamiento, el punto en el que realmente está trabajando. Queda definido por estas dos coordenadas. ¿Sí? Y con eso tenemos un análisis de lo que es la polarización de base, que tiene una ventaja, es muy simple, y tiene una desventaja, que necesitamos para armarlo dos fuentes, BCC y BBB. Dos fuentes. Imagínense de dos valores distintos generalmente.
Entonces es bastante complicado llevarla a la práctica. Si bien nos permite analizar el circuito en forma sencilla, es bastante complicado llevarlo a la práctica. Entonces, el próximo módulo, ¿qué vamos a ver? Lo que es la polarización por divisor resistivo, que es la forma práctica de llevar adelante la polarización del transistor. Cómo lo armamos en el circuito. Y en esa otra polarización, que está basada en esta, solucionamos el problema de tener dos fuentes, porque vamos a pasar a tener una única fuente de alimentación.